Buenos días, una vez más, estamos en nuestro programa del día de hoy. Hoy no tenía planeado compartir nada, pero hace días estuve un poco mal y dejamos de grabar programas para el canal. Sin embargo, hoy vamos a compartir algo interesante. Vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver acerca de el famoso beso de Judas. Yo creo que todos conocemos la historia en el cual Judas traiciona a Jesús y el texto nos dice de que eh, Judas besó a Jesús y esa sería la señal que iban a reconocer los demás soldados romanos de que se trataba de Jesús. Sin embargo, vamos a analizar el beso de Judas, pero también vamos a analizar el famoso ósculo santo, que probablemente lo que tenemos aquí en la historia de Mateo, Marcos, Lucas acerca del beso de Judas, se trate nada más que el ósculo santo o el beso santo. Recordemos de que Pablo en sus cartas muchas veces se despedía y hablaba acerca os despido y os saludo con ósculo santo y les invito que se saluden con el ósculo santo, el beso santo. Entonces en los evangelios podemos encontrar el famoso ósculo santo o beso santo, que probablemente sea eso lo que redacta el evangelista acerca del beso que le dio Judas a Jesús en la traición. Y aquí no voy a ponerme a discutir de que si es histórico o no es histórico, vamos a analizar lo que dice el texto. Independientemente de que si es histórico o no es histórico, vamos a analizar el texto de Mateo. Sin embargo, quisiera que recordemos muchas veces cómo nos retratan el beso de Judas. En las películas que nosotros vemos por lo general en México en Semana Santa, aparece las películas de la Pasión de Cristo y nos dan una imagen acerca del beso de Judas de una manera, de un pensamiento occidental. Lo voy a mostrar acá. Cuando nosotros pensamos en el beso de Judas, pensamos que el beso fue en la mejilla, que hasta actualmente es una forma de cordialidad entre dos personas que se despiden o que se encuentran, un beso en la mejilla. Y de esa manera nos han retratado lo que es el beso de Judas. Sin embargo, el beso de Judas no fue en la mejilla. El ósculo santo, que es una tradición antigua del cristianismo y que probablemente se refleja en la traición de Jesús, es un beso en los labios. Ese es el famoso ósculo santo. A nosotros nos puede parecer algo que no concuerda con nuestra cultura. Recordemos que son culturas diferentes, el occidente y el Medio Oriente. Y cuando nosotros nos retratan el medio en cuanto al beso de Judas en las películas o en algunas imágenes, lo retratan desde el pensamiento occidental y no desde la cultura realmente sucedida. Nosotros pensamos que fue un beso en, en la mejilla. Sin embargo, eso está muy alejado de la realidad. Aquí tenemos una imagen de la Edad Media que retrata el ósculo santo o el beso santo. Y este beso es dado a Jesús en la traición. Y era un beso en los labios, no era un beso en la mejilla. Anteriormente, esto causó muchos problemas en la iglesia cristiana. En el libro en el libro del pensamiento cristiano, eh, que es un libro de historia, nos relata acerca de los problemas que tuvieron los cristianos acerca de esta tradición o de estas prácticas que se realizaban en el cristianismo y se dejó de hacer en el cristianismo debido a las diferentes repercusiones que tenía un beso en los labios. Y era un beso que se daban los hermanos
hombres con hombres y mujer con mujeres. Al principio se realizaban este beso santo, este ósculo santo, entre el mismo sexo, lo que eso ocasionó que algunos argumentaran que en esas fiestas de agape o esas fiestas se realizaban orgías sexuales dentro de la iglesia. Era la crítica que los paganos le estaban haciendo al cristianismo debido al beso santo. Sin embargo, no nos adelantemos, vamos a analizar lo que es el beso de Judas, vamos a ver el texto griego y vamos a ver qué palabra se utiliza o se utilizó el evangelista para narrarnos lo que es el beso de Judas. Aquí tenemos, aquí tenemos lo que es el texto donde aparece el famoso beso de Judas. Dice, vamos a leer el versículo 43 al 45. Estoy un poco mal de la garganta. Dice, luego, hablando él aún, vino a Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas, y de los ancianos. Y el que le entregaba le había dicho y dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, Maestro, maestro, y le besó. Entonces aquí estamos viendo la narrativa del Evangelio de Mateo que nos está narrando acerca del beso de Judas. Y ahora vamos a ver el texto griego, que vamos a ver algo interesante que está sucediendo aquí. El texto griego que se tradujo al español en la Reina Valera 60 como beso, es la palabra catafileo. Y algo interesante acá es de que es un verbo compuesto de dos palabras, catafileo. La primera palabra en el texto griego que nosotros estamos analizando nos quiere hablar de una intensidad al momento del beso. No nos está hablando de cualquier beso, nos está hablando acerca de un beso intenso. Sin embargo, al traducir el texto griego al español, muchas veces se pierde cierto sentido idiomático al pasar de un idioma a otro idioma. Entonces se ha traducido de forma en que nos dé el significado del beso. Sin embargo, en el texto griego podemos ver de que está formada por dos palabras, catafileo, que por lo general nos habla de una intensidad al momento del beso. Entonces, aquí lo que nos está narrando el Evangelio de Mateo, nos está hablando acerca de que el beso que Judas realizó a Jesús o que dio a Jesús era un beso intenso, un beso cargado de emociones, o podemos decirlo, eh, trató de dar un beso cargado con emociones, sentimientos, un beso que estaba cargado con muchas emociones. Y podemos comprender aquí un poco más acerca de Judas y nos abre muchas interrogantes. ¿Por qué Mateo no puso solamente fileo, sino puso en el texto griego catafileo? Catafileo ya no nos habla solamente de un simple beso, sino nos habla de un beso cargado de sentimientos o cargado de emociones o un beso intenso, es lo que nos da el sentido en la palabra griega. Y aquí nos abre muchas interrogaciones. ¿Realmente Judas al momento de besar a Jesús sintió arrepentimiento o sintió eh, ese sentimiento de despedida hacia su maestro? ¿Realmente la traición fue
idea de Judas, y aquí entran muchos aspectos críticos. ¿Realmente Judas traicionó a Jesús o simplemente estaba cumpliendo con un propósito del apostolado? La palabra catafileo se encuentra eh, como la palabra griega que utiliza Pablo para el ósculo santo. Si nosotros analizamos la palabra que nos dice Pablo, ósculo santo, está hablando de catafileo y está hablando de un beso santo. Y si nosotros hacemos una investigación acerca de esta palabra, en qué otros lugares se encuentra la palabra griega catafileo, podemos encontrarlo en varias historias del Evangelio donde nos narra un encuentro emocional y sentimental. Por ejemplo, cuando, cuando el hijo pródigo, en la historia del hijo pródigo, recorremos la historia del hijo pródigo que malgasta el dinero y los recursos de su padre y la herencia de su padre, aún estando vivo. Entonces, cuando regresa, el padre besa fervientemente a su hijo. Y ahí el autor utiliza la palabra catafileo, que esta palabra está cargada de emociones. Ahí podemos encontrar esta palabra también. Y también lo podemos encontrar la palabra catafileo, la podemos encontrar cuando Pablo se despide de los hermanos de la iglesia y tiene que ir a Jerusalén. El texto nos dice de que los hermanos abrazan a Pablo en el cuello y que lo besan y utiliza la palabra catafileo. Entonces, la palabra catafileo no solamente es un simple beso y sino que está cargado con una intensidad o una mezcla probablemente de emociones o de sentimientos. La palabra catafileo no solamente nos habla de un beso, nos habla de algo intenso, un beso intenso cargado de emociones y probablemente de sentimientos. Estoy un poco mal de la garganta, no pensaba grabar nada, pero vamos a compartir un poquito más. Entonces ya vimos esta palabra que encontramos, catafileo, y vemos de que esta práctica cristiana no era un beso en la mejilla, era un beso en los labios, y esto nos marca una intimidad entre dos personas, o en este caso entre la hermandad cristiana. Y el hecho de encontrar a Judas besando a Jesús en los labios y de una manera intensa y cargada de emociones, eh, nos brinda más interrogantes y nos preguntamos hasta qué punto Judas era tan cercano a Jesús a tal grado de poder besarlo en la boca, en los labios. Em, en la narrativa canónica solamente encontramos la referencia del ósculo santo en el beso de Judas, en el beso de la traición, y recordemos de que existen relatos apócrifos que nos hablan de otra versión de la traición. ¿Realmente Judas traicionó a Jesús? ¿O simplemente estaba cumpliendo con una misión de Jesús? ¿Estaba cumpliendo con un propósito que solamente podía cumplir él? Podemos ver cómo tradiciones posteriores redactaron cierto pensamiento de los cristianos que no entró al canon del Nuevo Testamento, pero que el hecho de tener un escrito que habla acerca de este pensamiento nos hace ver de que habían aún en las comunidades cristianas antiguas ciertas tradiciones que afirmaban de que Judas no había traicionado intencionadamente a Jesús, sino que estaba cumpliendo solamente con una responsabilidad del apostolado para que se cumpliera todas las cosas que habían sido escritas de Jesús.
Tenemos el Evangelio apócrifo de Judas, donde nos narra de que Jesús le ordenó a Judas de que él sería entregado por Judas. Y algo interesante aquí que habla el Evangelio apócrifo de Judas es de que Judas era el único apóstol que entendía bien la misión de Jesús. Y ahora recapitulando y nosotros analizando los evangelios canónicos, el evangelio de Marcos, que es el menos teológico, nos narra una crítica a los apóstoles, de que ninguno de sus apóstoles comprendían realmente la misión de Jesús. Y tenemos el Evangelio de Judas, que nos habla de la misma forma que el Evangelio de Marcos, que nadie más entendía realmente la misión de Jesús, sino que solamente lo entendía el apóstol Judas, y de que Judas era muy cercano a Jesús. Eso nos habla el Evangelio apócrifo de Judas. Entonces es una tradición que circulaba en el cristianismo antiguo, y podemos ver cómo influenció este pensamiento, que probablemente haya surgido de que Judas hubiera tenido ese acercamiento tan íntimo con Jesús, al grado de poder besarlo en los labios. Y no solamente eso, tenemos en el texto griego que nos habla de que no fue un simple beso en los labios, sino que fue un beso intenso, un beso cargado de emociones o sentimientos. Si analizamos en dónde, en las ocurrencias de esta palabra, catafileo, y entonces podemos ver si realmente Judas en el momento de la traición probablemente estaba lleno de emociones y sentimientos, y que probablemente él estaba entre varias mezclas de emociones al momento de entregar a Jesús. Recordemos en la narrativa de los evangelios que nos hablan que posteriormente Judas se arrepiente y trata de entregar las 30 monedas de, de plata a los sacerdotes para que liberaran a Jesús. Entonces podemos ver de que había cierta relación entre Jesús y Judas, el apóstol Judas, y que probablemente sí hayan tenido un acercamiento muy íntimo. ¿Por qué? ¿O por qué llegamos a esa conclusión? Solamente tenemos dos personas, una que nos narra el Evangelio canónico, y los Evangelios apócrifos nos hablan de otra persona que besaba a Jesús en la boca. Y esta no es nada más que María Magdalena. Entonces tenemos otro personaje en la apócrifa que besó a Jesús en la boca. Y este personaje era María Magdalena. Y en los evangelios apócrifos encontramos de que María Magdalena era la más cercana al Señor. Y María Magdalena era la compañera del Señor. Entonces podemos ver de que solamente hay dos personajes que encontramos en la literatura canónica y extracanónica que besaban a Jesús en la boca, y por lo tanto podemos asumir de que tenían una relación muy cercana. Recordemos de que Judas estaba a cargo del dinero de los apóstoles y del movimiento, y entonces tenía un acercamiento muy íntimo con Jesús, al igual que María Magdalena. Vamos a leer qué dice el Evangelio apócrifo de María Magdalena. No, el Evangelio según Felipe. Encontramos una referencia a este beso que probablemente sea el reflejo del ósculo santo. Dice el Evangelio de Felipe: y la compañera del Salvador es María Magdalena. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en la boca. Los demás discípulos se acercaron a ella para preguntar:
Ellos le dijeron, ¿por qué la amas más que a todos nosotros? El Salvador respondió y le dijo, porque no os amo a vosotros como a ella. Entonces aquí podemos ver una referencia de otro personaje que besó a Jesús en la boca. Y esto probablemente sea no tanto un beso de tipo sexual, sino que se trate de esa tradición antigua del beso santo, del ósculo santo. Entonces aquí podemos ver una referencia eh, del beso santo, del ósculo santo. Perdón, he andado casi una semana con tos, con gripa, pero vamos a continuar. Entonces aquí podemos ver una referencia del beso de María Magdalena a Jesús, que probablemente no tenga un sentido de tipo sexual, sino que es una práctica del cristianismo antiguo acerca del beso santo, el ósculo santo. Vemos cómo aquí el Evangelio de Felipe redacta de que Jesús le daba besos frecuentemente en la boca de María Magdalena, y esto es algo de la tradición antigua, en los cuales los cristianos primitivos practicaban el ósculo santo o el beso santo. En las reuniones se besaban entre hermanos, lo que actualmente ya no se hace, sino que vemos que frecuentemente se intercambió al saludo santo, el saludo de las manos. Sin embargo, en la antigüedad, en el cristianismo antiguo, ellos se besaban en los labios entre los hermanos, hombres con hombres, mujeres con hombres, y posteriormente es que se empezaron a dividir los hermanos, los hombres daban el ósculo santo solamente a los hombres y las mujeres daban el ósculo santo solamente a las mujeres. Pero al principio de esta práctica, el beso santo o el ósculo santo era un beso en la boca que se daban todos los hermanos y probablemente también se practicaba en, en los adolescentes. Y ahí es donde surge la crítica del paganismo acerca del cristianismo, que los cristianos practicaban eh, ciertas prácticas sexuales con los niños. Y sin embargo, serán unas críticas al cristianismo. Entonces el Evangelio de Felipe nos habla acerca de este beso santo, ósculo santo. Déjame ver si encuentro por acá. Hay una parte que habla acerca del beso. Ajá, aquí está. El Evangelio de Felipe nos habla algo interesante acerca del beso. ¿Cómo es que surge esta tradición? Y vemos aquí en el versículo 29 del Evangelio de Felipe, dice, el padre hace un hijo y al hijo no le es posible hacer un hijo, porque al que ha sido engendrado no le es posible engendrar. Más bien el hijo engendra hermanos, no hijos. Todos los que son engendrados en el mundo son engendrados por la naturaleza, y los otros por este del que fueron engendrados. El hombre recibe alimento mediante la promesa del lugar superior por la boca, y si el logos hubiera salido de allí, se nutriría por la boca y se haría perfecto. Pues los perfectos conciben mediante un beso y engendran. Por ello nos besamos unos a otros, recibiendo la concepción por la gracia mutua que hay entre nosotros. Entonces aquí vemos algo referente al famoso ósculo santo, hablando acerca de los perfectos. El Evangelio de Felipe nos habla acerca de los perfectos, cómo engendran. Recordemos de que Pablo nos hablaba de que las mujeres se salvarán
engendrando hijos. ¿A qué se refería? No lo sabemos realmente. Pero encontramos algo interesante aquí acerca del beso en la boca. Dice, pues los perfectos conciben mediante un beso y engendran. Por ello nos besamos unos a otros, recibiendo la concepción por la gracia mutua que hay entre nosotros. Entonces aquí hay una respuesta al beso en la boca o el ósculo santo que practicaban los primeros cristianos. Recordemos que cuando inicié, hablé acerca del beso de Judas. Cuando nosotros pensamos en el beso de Judas, a veces nos damos a la idea de pensar que es un beso en la mejilla, pero no es un beso en la mejilla, es un beso en los labios, y solamente eran practicados por los perfectos, dice. El Evangelio de Felipe nos da una respuesta que de esa forma los perfectos engendran y por ello nos besamos unos a otros recibiendo la concepción por la gracia mutua que hay entre nosotros. Y esto se puede remontar, quiero pensar yo, acerca del aliento de vida. Recordemos de que Dios sopló el aliento de vida en el hombre. Entonces, este aliento o esta gracia era transmitido por los perfectos de boca en boca, y de esa manera eran engendrados los hijos espirituales. Entonces, esta era la tradición del beso santo, del beso en la boca, y solamente era practicado por los perfectos. ¿Quiénes eran los perfectos? Los cristianos, los cristianos. Entonces aquí podemos ver un poquito más acerca del ósculo santo. Vimos cómo el Evangelio de Felipe nos explica que solamente los perfectos realizaban este acto y que la gracia era transmitida de boca en boca y de esa manera se engendraban hijos. ¿Y qué hijos? Si nosotros hacemos un análisis de los otros relatos, podemos ver de que no se trata de hijos físicos, sino de hijos espirituales. Y esta era una práctica que se realizaba en el cristianismo antiguo. Actualmente yo creo que sería difícil practicar el ósculo santo. El besar a una persona en la boca sería muy difícil. O podemos decir de que no estamos preparados para esa actividad que los cristianos antiguos realizaban. Y la iglesia cayó en algunas cuestiones difíciles acerca de esta práctica. Algunos sí cayeron en fornicaciones, otros, los paganos, criticaban esta práctica de los cristianos, por qué se encerraban en el culto cristiano y al final se despedían con este beso santo, este beso en la boca. Y entonces los criticaban de que estos cristianos practicaban orgías sexuales debido al ósculo santo, al beso santo. Y posteriormente cambió esta práctica en el cristianismo y ya no se practica realmente actual en las comunidades cristianas. La Iglesia Católica Romana y Apostólica lo practica, pero lo practica de diferente forma, besando el rosario, besando la mano del cura o besando la imagen de Jesús. Entonces vemos cómo cambia la ideología acerca del beso santo, el ósculo santo. Vamos a leer una literatura de un libro de Justo L. González, donde nos habla de esta crítica que le hacían a los cristianos. Vamos a leer la historia del pensamiento cristiano, solamente un fragmento acerca de las acusaciones que le daban los paganos a los cristianos acerca de ciertas prácticas en el culto. Y posteriormente vamos a ver un artículo de un diccionario católico que se encuentra en inglés, pero lo traduje al español para poder compartirlo, que habla acerca del desarrollo de esta práctica cristiana y de los problemas que ocurrieron al realizar esta práctica y cómo cambió con el tiempo esta práctica. Dice,
Las acusaciones populares se basaban en los rumores que corrían de boca en boca acerca de las costumbres y creencias de los cristianos. Así, algunos pretendían que los cristianos llevaban a cabo relaciones incestuosas. Aquí les acabo de mencionar de que el beso santo, el ósculo santo, era un beso en la boca y se practicaba entre los hermanos y probablemente también se practicaba entre los adolescentes o los niños. Y por eso es que empezaban a hablar los paganos de que los cristianos antiguos tenían relaciones incestuosas aún entre sus propios hijos. Dice que comían niños, que adoraban los órganos sexuales de sus sacerdotes, que su Dios era un asno crucificado y un sinnúmero de cosas semejantes. Fueron algunas de las primeras acusaciones del paganismo al cristianismo porque no entendían ciertas prácticas que se realizaban en el cristianismo antiguo. Dice, al parecer, estos rumores surgían de tergiversaciones de las costumbres de los cristianos. El ósculo santo era una costumbre y una tradición cristiana en la cual se besaban o daban ese beso santo a los hermanos y practicaban esto como una práctica para compartir la gracia. Parece algo chistoso y algo que no podemos entender en estos momentos de la historia y en nuestro contexto occidental. Y vamos a leer más adelante, dice, al parecer estos rumores surgieron de tergiversaciones de las costumbres de los cristianos. El agape o fiesta del amor, por ejemplo, parece haber dado ocasión a la leyenda de que los cristianos se reunían para una orgía en la cual, apagando las luces después de comer y beber, se llevaban a cabo uniones sexuales desordenadas. Si lo dijeron es porque algo sucedió. Y si ya no se practica el ósculo santo o el beso en la boca, es porque algo sucedió y no sabemos si realmente recordemos de que hasta actualmente muchas personas abusan de un puesto de liderazgo en el pastorado y hemos escuchado historias donde dicen de que el pastor, o sea, tuvo relaciones sexuales con las hermanas y en ese tiempo, con esta práctica, probablemente también hubieron problemas de este índole, no lo sabemos. Pero si hubo una crítica al cristianismo sobre esta práctica, es probable de que hubieron falsos hermanos que pudieron haber cometido una desviación de esta práctica cristiana a una desviación sexual, como nos cuenta justo L. González en su libro, de que algunos paganos hablaron de que los cristianos se reunían en una cena en el agape y al terminar la cena, la Eucaristía, eh, apagaban las luces y realizaban actos como una orgía sexual entre todos los hermanos. Entonces esta crítica es un poco fuerte y es un poco que nos hace repensar y recapitular si realmente sucedió esta cuestión que nos hablan. ¿Realmente causó problemas el ósculo santo dentro de la iglesia? Probablemente, porque ya no lo practicamos. Entonces, probablemente sí ocurrieron estos tipos de actos entre las primeras comunidades cristianas. O simplemente fueron acusaciones falsas debido a estas prácticas y que posteriormente la iglesia corrigió. Sin embargo, sí ocasionaron problemas dentro del cristianismo, a tal grado de que hubieron padres de la iglesia que separaron el orden para dar el ósculo santo. Ya no se daban el beso santo entre hombre y mujer, ya los separaban en sexos y solamente el hombre con el hombre se daban el beso santo y la mujer con la mujer se daban el beso santo. Vamos a leer un artículo de un diccionario y vamos a ver la historia del famoso ósculo santo
Y los problemas que tuvieron posteriormente, ósculo santo o beso, beso de paz. Dice, entre los judíos y los paganos, el beso se usaba con mucha más frecuencia que entre nosotros como mero signo de buena voluntad y caridad. Entre los romanos, en efecto, el uso del ósculo estaba regulado por la costumbre y la ley. La costumbre fue naturalmente adoptada y elevada a un mayor significado entre los cristianos. Entonces aquí vemos cómo la iglesia adaptó la costumbre del beso en los labios de los romanos. Dice, así San Pablo dice a aquellos quienes escribió que deben saludarse con un beso santo. Mientras que San Pedro habla de un beso de caridad, que es lo mismo, solamente que están hablando en diferentes términos, dice. Y en el lenguaje litúrgico son las palabras griegas más utilizadas por los escritores cristianos para referirse al beso santo. Los latinos emplean ósculo santum, ósculos pacis, pasendar offer. Tertuliano habla del beso de paz, que es el sello de la oración, y Clemente de Alejandría dice que el beso debe ser místico y se extiende sobre la pureza de intención con la que se debe de hacer. Entonces ya desde estos momentos nos está hablando ese de Clemente que este beso debe de ser dado sobre la pureza de la intención, y si lo dice de que debe de ser realizado de esa manera, es porque habían cristianos que no realizaban este ósculo santo realmente con esas intenciones, sino con otras intenciones. Dice, en la misa, el beso de la paz se daba en la misa desde los tiempos más remotos, como se desprende de Justino, para evitar los peligros de abuso a los que Atenágoras, citando aparentemente a un escritor anterior, las constituciones apostólicas, ordena una rígida separación de los sexos. Entonces aquí vemos cómo en el desarrollo de esta práctica ya los primeros padres de la iglesia estaban argumentando de que algunos cristianos no realizaban este beso santo con la verdadera intención, dice Clemente, de que se debe de extender sobre la pureza de la intención. Entonces, habían cristianos que no realizaban este beso santo con una intención de pureza, sino que probablemente, como nos habla el libro de Justo L. González, hubieron ciertos cristianos que desviaron esta práctica a prácticas no correctas como se deberían de utilizar. Dice que el beso de paz se daba en la misa. Y posteriormente se separaron los sexos. ¿Qué quiere decir con esto? Ya no se daban este beso santo entre hombres y mujeres, sino se daba entre hombres y hombres y mujeres y mujeres. Y recordemos de que el Evangelio de Felipe nos habla de que al principio se realizaba esta costumbre o este acto entre hombre y mujer, este intercambio del beso santo, el ósculo santo. Posteriormente se separan los sexos. Por lógica, recordemos de que el hombre es carnal y que probablemente algunos cristianos no veían con intenciones de pureza este tipo de beso. Y posteriormente ya ya Justino habla acerca de los peligros de abusar de este tipo de práctica, y posteriormente se separan los sexos para que no hubieran estos problemas en la iglesia. Dice, la práctica romana del beso de la paz en la misa difiere de las otras iglesias en dos aspectos sorprendentes. En todas las liturgias orientales, así como en las mozáárabes y ambrosianas, el beso se da antes del ofertorio y la consagración. Este es el orden reconocido por Justino.
Probablemente surge en parte de un deseo de comenzar la acción sagrada en paz, en parte porque la exhortación del apóstol al final de alguna de sus epístolas llevó a los cristianos a saludarse unos al otros al final de las lecciones que se producían en la misa de los catecumenos, es decir, en la primera parte del servicio. Entonces había dos partes en el servicio cristiano, uno para las personas que no eran parte del cristianismo, no habían entrado realmente a las aguas del bautismo, y había otra parte en la cual era a puertas cerradas, en las cuales se compartía lo que es el pan y el vino, y posteriormente se practicaba al final de esta ordenanza lo que es el beso santo, lo que criticaban los paganos, que al final de los servicios los cristianos practicaban orgías debido a este intercambio de, de beso, de beso en los labios entre los cristianos al final de la misa. Dice, en la misa romana, en cambio, el beso de la paz sigue a la consagración y está estrechamente relacionado con la comunión, orden que Inocencio I defiende en su célebre carta a Decencio, basándose en que el beso de la paz se pone como sello en el conjunto de la acción sagrada, como les estaba comentando. El beso santo, el ósculo santo, solamente era practicado por la iglesia cristiana, por los miembros que habían entrado en las aguas del bautismo, aquellos que compartían lo que es la cena del Señor, y que esta era practicada al final de la misa como un sello al conjunto de la acción de gracia, como nos dice eh, la carta de Cencio. Entonces se practicaba esta práctica, este beso santo entre los cristianos que eran bautizados, que ya eran hermanos, que habían hecho convenios dentro de la iglesia cristiana, y los que no eran parte del cristianismo quedaban fuera de esta práctica. Y probablemente aquí podemos ver esa crítica de los paganos, que al no poder ingresar y ver realmente lo que sucedía a puertas cerradas del culto cristiano primitivo, se desarrollaron estas críticas al cristianismo. Dice, entonces seguimos, dice, de nuevo entre los orientales, los sacerdotes daban el beso de la paz al obispo, luego los laicos entre sí, y así, por ejemplo, en la liturgia de Santiago y en la de San Crisóstomo, tal como se usa hoy en día en la iglesia griega. El celebrante simplemente desea paz a todos, tras lo cual el diácono dice, besémonos unos a otros, para que estemos de acuerdo en la unión del Espíritu. En la misa romana, el beso de la paz, por así decirlo, pasa del obispo a los sacerdotes. Aquí vemos cómo se va desarrollando la práctica del beso. Dice, de los decretos de los concilios de Frankfurt y Mayence, se desprende que el beso de paz se siguió dando durante mucho tiempo en Occidente. Solo a finales del siglo XIII dio paso al uso del osculatorium. Entonces esta práctica aún se llevó a cabo hasta la Edad Media, en el siglo XIII. Posteriormente pasó del uso del osculatorium, llamado también instrumentum o tableta pacis pac pacifice, una placa con la figura de Cristo en la cruz estampada en ella, besada primero por el sacerdote y luego por los clérigos y la congregación. Fue introducida en Inglaterra por el arzobispo Walter de York en 1250. Por lo general, ahora la Pax no se da en absoluto en las mismas bajas, y en la misa mayor un abrazo sustituye el antiguo beso
y se da solo a los que están en el santuario. La paz no se da en los 3 últimos días de la semana. Entonces aquí vemos cómo poco a poco, aquí vemos cómo poco a poco se va sustituyendo esta práctica que aún en la Edad Media se realizaba, que posteriormente, para evitar estos problemas de críticas por el paganismo y aún para evitar problemas eh, dando malos entendimientos o malas acciones de algunas personas, recordemos de que hay personas que han abusado del liderazgo y han abusado de, del cristianismo y de su autoridad y han desviado prácticas cristianas para poder desarrollar otras actividades. Entonces, posteriormente se desplaza el beso santo por el osculatorium, es decir, una plaquita en la cual los feligreses besaban esa plaquita y que actualmente en la Iglesia Católica Romana tienen mucha esa costumbre de besar el rosario o de besar la mano del sacerdote. Entonces se va desplazando lo que es el beso santo y el ósculo santo. Y aquí vemos cómo se va desarrollando en 1250, donde es, ya no es utilizado como en la iglesia cristiana primitiva, sino que ya es sustituido también por un abrazo. Y en el cristianismo protestante, eh, en el cristianismo protestante lo que nos identifica es el saludo de manos. Dice, en otros sacramentos el beso de paz se daba también en el bautismo. Entonces también en el bautismo se daba el beso santo, de cuya costumbre es reliquia la pax tecum de nuestro ritual y en la absolución de los penitentes. El beso dado por los otros obispos presentes a un obispo recién consagrado se menciona en la Constitución apostólica. Era costumbre todavía se prescribe en el pontificato romano, también los otros antiguos ritos según el cual el obispo da el beso de la paz a un sacerdote en su ordenación. En el orden griego, es el nuevo sacerdote quien besa al obispo y los demás sacerdotes. Dice, y el beso en los esponsales en el derecho romano otorgaba a la mujer desposada ciertos derechos sucesorios y la convertía en qua uxor. Este rito es mencionado por Tertuliano y por los canonistas griegos. Entonces aquí vemos cómo influenció también este beso santo o este beso en el cual era un beso practicado por el cristianismo primitivo, a la tradición que se tiene cuando las personas entran en el convenio del matrimonio, que al final eh, del ritual o del rito del matrimonio, se cierra lo que es el convenio del matrimonio con un beso. Entonces, ese ritual del beso que vemos en las ordenaciones matrimoniales que se dan al final es un simbolismo de lo que probablemente haya sido el beso santo, que es un beso de paz, es un beso en el cual se sellaban los convenios y esta práctica aún se llevó a cabo y se mantuvo eh, en el desarrollo de los rituales matrimoniales o los servicios matrimoniales. Entonces, esta costumbre del beso al final del, del rito matrimonial tiene que ver mucho con el beso santo, con la tradición de la iglesia cristiana acerca del beso. Y ahí podemos ver también de que el beso era en los labios, viendo cómo los esposos al terminar el ritual del matrimonio se besaban en los labios y esto como un sello del convenio que ellos estaban realizando ante la iglesia. Y aquí podemos ver un ejemplo de que lo que pudo haber sido el beso santo, el ósculo santo en la iglesia cristiana primitiva. Y dice,
La costumbre de dar la comunión y el beso de la paz a los difuntos fue prohibida por el Concilio de Auxerre 585-578, Canon 12, pero los griegos siguen dando el beso a los muertos. Entonces aquí también vemos cómo se practicaba y aún se les daba el beso de despedida a los muertos, pero que en el siglo VI fue descontinuada. Entonces aquí vemos el desarrollo de lo que es el beso santo. Vemos cómo el beso santo, el ósculo santo, fue adoptado por los cristianos, por los romanos. Esta costumbre le dio mayor énfasis el cristianismo. Era un beso de caridad, un beso santo. La intención de este beso, dice Clemente, tiene que ser realmente con sentido de pureza y que no debe de haber otras intenciones. Posteriormente, los cristianos, para no tener conflictos en cuanto a este beso santo, se separaron los sexos y ya no solamente se daban entre hombre y mujer, sino que solamente entre personas del mismo sexo, los separaban. Este beso santo, ósculo santo, también se realizaba solamente por los cristianos que habían entrado en convenio con la iglesia. Los paganos no practicaban este beso santo cuando entraban en los cultos cristianos, sino que este acto era realizado a puertas cerradas juntamente con la cena del Señor, que participaban solamente los que habían hecho convenios bautismales, los que ya pertenecían a la Iglesia de Cristo, y se realizaba al final del servicio. Algunos comentan que también al inicio del servicio dominical, al compartir la Santa Cena. Sin embargo, este tipo de, de práctica cristiana ocasionó muchos problemas posteriores en las cuales los paganos empezaron a criticar lo que es eh, el cristianismo. Vemos cómo hay referencias de que culpaban o acusaban al cristianismo de practicar orgías dentro de la iglesia después de terminar eh, las reuniones, al terminar de compartir la cena del Señor. Sin embargo, vemos de que estas críticas eran realizadas probablemente por las personas que participaban en la primera parte del culto cristiano, personas que no eran cristianas, no habían entrado en el bautismo y que eran solamente investigadores o eran solamente eh, eh, catecumecos, tiene un nombre medio extraño, que eran participantes también de la iglesia cristiana, pero que no se habían convertido al cristianismo. Entonces ellos no practicaban este beso santo, sino solamente aquellas personas que ya habían entrado en las aguas del bautismo. Recordemos de que en la antigüedad lo que es el servicio dominical o el servicio cristiano estaba dividido en dos partes. La segunda parte era para partir el pan y exclusivamente solamente participaban los miembros de la iglesia, y esto era a puertas cerradas de los paganos y de aquellas personas que no habían hecho los convenios bautismales, y al final se realizaba como broche de cierre de las reuniones el famoso ósculo santo o beso santo, en lo cual esta práctica llevó a que la iglesia fuera acusado de realizar orgías dentro del cristianismo, y creo pensar de que por esa razón desapareció esta práctica de la iglesia cristiana. Ya no practicamos el ósculo santo. Tenemos referencias en el beso de Judas y, como comenté, pensamos que fue un beso en la mejilla, pero realmente fue un beso en los labios, que era una tradición antigua del cristianismo, pero que actualmente, como nosotros ya no practicamos ese acto o ese tipo de prácticas, nosotros ya no conocemos realmente cómo
se realizaba el ósculo santo. Me acuerdo cuando era joven, cuando estaba más joven, eh, cuando leíamos esa parte del ósculo santo que nos hablaba Pablo, muchos hermanos me comentaban que era un beso en la mejilla. Sin embargo, al investigar y al analizar los textos y al ver la historia de la iglesia, realmente no era un beso en la mejilla, sino que culturalmente era un beso en los labios, y que esta práctica era realizada por los primeros cristianos primitivos. Y vemos evidencias de que se practicaba entre personas de diferentes sexos. Por ejemplo, tenemos referencia de Judas besando a Jesús en los evangelios canónicos, y tenemos evidencias en los evangelios apócrifos que hablan acerca de María Magdalena, de que Jesús besaba frecuentemente a María Magdalena en la boca, y muchos han pensado de que este beso que Jesús le daba a María Magdalena era un beso de tipo sexual, de tipo de pareja, pero probablemente sea un beso de tipo, eh, de este tipo de práctica llamada el ósculo santo o beso santo, que se practicaba en la iglesia primitiva antigua y se realizaba entre personas de diferentes sexos, no necesariamente hombre con hombre y mujer con hombre, sino que era una práctica que se realizaba con todos los hermanos. Y yo sé que es algo complicado de comprender este tipo de prácticas. Sin embargo, la historia, hay evidencia de esto. Y de hecho el Evangelio de Felipe nos narra que de esta manera se compartía de gracia sobre los perfectos, y se transmitía la gracia por medio de la boca y el beso en la boca, y de esa manera se procreaban hijos. No dice carnales. Quiero pensar que debido a a otras escrituras nos está hablando de hijos espirituales. Entonces, el día de hoy vimos acerca de este tema que es un poco curioso acerca del beso santo. Ya no se practica actualmente, gracias a Dios, porque imagínense estar besando. Yo sé que es con la intención más pura que se debe de tener, como dice Clemente. Sin embargo, actualmente es difícil de que una persona, por ejemplo, del sexo masculino, bese a otra persona del sexo masculino. Y también es difícil de que una persona casada deje besar a su esposa a otra persona del sexo masculino. Es complicado. Yo creo que esos fueron los problemas que surgieron en el principio del cristianismo. Y tenemos algo curioso, es de que este beso era una práctica religiosa, una práctica que se realizaba en el cristianismo, y Y actualmente hemos visto, por ejemplo, el caso del Dalai Lama, que le dio un beso en la boca a un niño, y empezaron a argumentar de que ese acto es inmoral, de que ese acto no está acorde a la sociedad, y lo empezaron a criticar. Y yo creo que de la misma manera el cristianismo fue atacado en la iglesia cristiana por los paganos cuando veían este tipo de acciones dentro de la iglesia, porque probablemente también se realizaba este beso santo con las personas más jóvenes. Y entonces aquí vemos cómo la cultura cambia, cómo la cultura nos marca un parámetro para poder cambiar ciertas actividades dentro de la iglesia. Y vemos cómo atacaron al Dalai Lama acerca de esta práctica, que culturalmente quiero pensar yo, ignoro esto, no lo sé. Probablemente culturalmente, para esa cultura sea algo normal este tipo de beso. Sin embargo, en el occidente nosotros no vemos de manera correcta este acto. De la misma manera, en la tradición cristiana antigua se realizaba este tipo de práctica, que posteriormente fue criticada por los paganos.
argumentando que se realizaban ciertos actos inmorales y orgías dentro de la iglesia cristiana. Sin embargo, esto es cuestión de enfoque, es cuestión de cultura y al final de cuentas el tiempo cambia, hemos evolucionado, hemos cambiado, la iglesia se ha adaptado a las circunstancias actuales y yo no puedo concebir que en la actualidad practicáramos el ósculo santo, el beso santo, es difícil y yo creo que tendría repercusiones sociales enormes en la actualidad. Entonces, el día de hoy vimos acerca del beso de Judas y vimos acerca del ósculo santo, la práctica del beso en los labios en la iglesia cristiana antigua. Nos vemos en otro programa. eh, Espero ya recuperarme al 100% y poder grabar y poder compartir un poco de lo que conocemos, de lo que nosotros leemos, investigamos. Recordemos de que no todos tenemos la verdad absoluta, sino que cada quien tiene diferentes tipos de posturas, cada quien tiene diferentes tipos de pensamiento. Lo importante es compartir y poder crecer poco a poco. Y claro, si alguien no está de acuerdo con algunas argumentaciones mías, pues cada quien es libre de creer o no creer en ciertas posturas. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias por permanecer hasta el final.